La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Mi nombre es David Hernández y llevo 15 años trabajando como reportero en el periódico local de la Ciudad de México. He escuchado miles de historias extrañas a lo largo de mi carrera, pero ninguna me ha marcado tanto como la que me contó mi compadre, Miguel Torres. Una noche de diciembre del año pasado. Miguel es policía desde hace 20 años, un hombre serio, de esos que no creen en fantasmas ni en cosas raras. Por eso me sorprendió tanto cuando me llamó esa noche, con la voz temblorosa, pidiendo que nos viéramos urgentemente. Me dijo que necesitaba contarle a alguien lo que le había pasado en su turno nocturno en la delegación Gustavo A. Madero, en el norte de la ciudad. Nos encontramos en una cafetería de la colonia Lindavista, cerca de su casa. Miguel llegó pálido, con ojeras profundas y las manos le temblaban mientras sostenía su taza de café. Nunca lo había visto así. Me miró directo a los ojos y me dijo: David, lo que te voy a contar va a sonar muy loco, pero te juro por mis hijos que todo es cierto. Comenzó su relato de esta manera. Todo empezó hace 3 semanas, cuando me asignaron las rondas nocturnas en la zona industrial de Vallejo. Ya sabes cómo es esa área por las noches, vacía, silenciosa, con esas fábricas enormes que parecen fantasmas. Al principio todo era normal. Checaba las naves industriales, revisaba que no hubiera problemas, lo de siempre. Pero la tercera noche noté algo extraño. Eran como las 2 de la madrugada cuando vi una luz encendida en el segundo piso de una fábrica textil que llevaba cerrada más de 5 años. La empresa quebró y el lugar estaba abandonado desde entonces. Pensé que podían ser ladrones, así que me bajé de la patrulla para investigar. El edificio estaba rodeado por una cerca de alambre con candados oxidados. Las ventanas del primer piso tenían tablas clavadas y grafitis por todos lados. Pero esa luz del segundo piso seguía ahí, como una bombilla normal, iluminando una ventana sucia. Grité que era la policía, pero nadie respondió. La luz se mantuvo encendida otros 10 minutos, y luego se apagó de golpe. Al día siguiente fui a hablar con el vigilante del complejo industrial, don Esteban, un señor mayor que conoce toda la zona como la palma de su mano. Le pregunté sobre la fábrica textil, y su cara cambió completamente. Me contó que desde que cerraron, varios vigilantes habían reportado luces extrañas, pero que nunca encontraban a nadie adentro. También me dijo algo que me puso los pelos de punta. Hace 2 años, un trabajador de limpieza desapareció cerca de esa fábrica. Lo encontraron 3 días después en un terreno baldío, muy confundido, sin recordar qué había pasado. Esa información debería haberme tranquilizado, pero me generó más curiosidad. Decidí investigar por mi cuenta. Durante mi turno siguiente, aparqué la patrulla a media cuadra de distancia y esperé. No pasó nada hasta las 3 de la madrugada, cuando volvió a encenderse esa maldita luz. Esta vez decidí acercarme más. Caminé hasta la cerca y encontré un agujero en el alambre que parecía reciente. El metal estaba doblado hacia adentro, como si alguien hubiera entrado por ahí. Saqué mi linterna y mi radio. Reporté mi ubicación a la central y entré al predio. El patio de la fábrica estaba lleno de maleza y basura. Había contenedores oxidados y maquinaria vieja cubierta por lonas rotas que se movían con el viento. Cada paso que daba sonaba muy fuerte en el silencio de la madrugada. Me dirigí hacia la entrada principal del edificio. La puerta estaba entreabierta. Eso me extrañó porque don Esteban me había asegurado que todo estaba bien cerrado. Empujé la puerta lentamente y entré. El aire olía a humedad y a algo más, algo dulce y desagradable que no pude identificar. Mi linterna iluminaba pasillos largos con oficinas vacías a los lados. Los vidrios de las puertas estaban rotos y había papeles viejos esparcidos por el suelo. Subí por las escaleras metálicas hacia el segundo piso, donde había visto la luz. Cada escalón hacía un ruido terrible que se repetía como eco en todo el edificio. Llegué al segundo piso y busqué la oficina que correspondía a la ventana iluminada. Era una sala grande con escritorios viejos apilados contra las paredes.
Pero lo más extraño era que en el centro del cuarto había una silla de oficina, como si alguien hubiera estado sentado ahí recientemente. Y sobre el escritorio más cercano había una lámpara de mesa enchufada a una extensión que iba hasta una toma de corriente en la pared. Me acerqué a revisar y la lámpara estaba caliente, como si hubiera estado encendida hace poco, pero no había nadie en toda la oficina. Revisé cada rincón, cada armario, debajo de los escritorios. Nada. Era imposible que alguien hubiera salido sin que yo lo viera, porque había una sola escalera y yo venía subiendo por ahí. Decidí revisar el resto del segundo piso. Había más oficinas, todas vacías, y al final del pasillo, una puerta que daba a lo que parecía ser la sala de juntas principal. Cuando la abrí, sentí una corriente de aire frío que me dio escalofríos. La sala tenía una mesa larga de madera y sillas alrededor, todo cubierto de polvo, excepto una silla al final de la mesa que estaba limpia. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Pasos en el primer piso. Miguel hizo una pausa para tomar café y continuó con la voz más baja. Los pasos eran lentos, como si alguien caminara con cuidado tratando de no hacer ruido. Pero en ese silencio absoluto, cada pisada se escuchaba claramente. Apagué mi linterna inmediatamente y me quedé inmóvil junto a la mesa de juntas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien estuviera abajo podría escucharlo. Los pasos se acercaban a las escaleras. Saqué mi radio y traté de llamar a la central, pero no había señal. Algo estaba bloqueando las comunicaciones. Decidí esconderme detrás de la mesa y esperar a ver qué pasaba. Escuché cómo alguien subía por las escaleras metálicas, pero de manera extraña. No era el sonido normal de alguien subiendo escalones. Era como si arrastraran algo pesado, o como si tuvieran dificultad para caminar. El sonido era irregular. Paso, pausa larga, paso, pausa larga. Tardó casi 10 minutos en llegar al segundo piso. Cuando finalmente escuché los pasos en el pasillo, encendí mi linterna y grité: ¡Alto! ¡Policía! Pero no hubo respuesta. Los pasos se detuvieron completamente. Salí de mi escondite con la linterna en alto y revisé todo el pasillo. No había nadie. Revisé cada oficina nuevamente, cada rincón, cada lugar donde alguien pudiera esconderse. Nada. Era como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Decidí bajar al primer piso para revisar. Cuando llegué abajo noté algo que me puso muy nervioso. Había huellas en el polvo del suelo. Huellas de zapatos que llevaban del lugar donde yo había entrado hasta las escaleras. Pero lo más extraño era que las huellas solo iban en una dirección, hacia las escaleras. No había huellas de regreso. Seguí las huellas hasta que terminaron exactamente al pie de las escaleras, como si la persona hubiera desaparecido justo ahí. Revisé todo el primer piso 3 veces más. Todas las salidas estaban cerradas desde adentro, y yo tenía vista a la única entrada por donde había llegado. Decidí salir de la fábrica. Ya eran las 4 de la madrugada y estaba muy alterado. Cuando llegué a mi patrulla, marqué al supervisor de turno y le reporté que había revisado el edificio pero que no había encontrado nada anormal. No le dije lo de las luces ni los pasos. ¿Quién me iba a creer? Pero la historia no termina ahí, David. Durante las siguientes 2 semanas, cada noche que trabajé esa zona, la luz se encendía a la misma hora. Algunas veces me armaba de valor para entrar, otras veces solo observaba desde la patrulla. Siempre pasaba lo mismo. Encontraba evidencia de que alguien había estado ahí, pero nunca veía a nadie. Una noche, hace exactamente 1 semana, decidí quedarme dentro del edificio toda la madrugada. Entré a las 11 de la noche y me escondí en una oficina del primer piso desde donde podía ver las escaleras. Quería descubrir quién o qué estaba causando todo esto. A las 2 en punto, la luz del segundo piso se encendió. Esta vez no subí inmediatamente. Me quedé esperando. A las 3:30 escuché los pasos bajando por las escaleras. Mi linterna estaba apagada, y yo estaba completamente oculto detrás de un escritorio. Los pasos llegaron al primer piso y se detuvieron. Entonces escuché una voz: David. Una voz de hombre que decía muy bajito: ya sé que estás aquí. Repetía esa frase una y otra vez.
cada vez más cerca de donde yo estaba escondido. Sentí un miedo que nunca había experimentado en 20 años de policía. No era miedo a un delincuente o a una situación peligrosa. Era algo más profundo, más primitivo, como si mi cuerpo supiera que estaba en presencia de algo que no debería existir. La voz se acercó tanto que podía escuchar la respiración de quien hablaba. Estaba justo del otro lado del escritorio donde yo me escondía. Entonces se detuvo todo. El silencio fue total durante unos minutos que me parecieron horas. Cuando finalmente me armé de valor para asomarme, no había nadie. Encendí mi linterna y revisé toda el área. Las huellas en el polvo mostraban que alguien había caminado hasta mi escondite. Había dado vueltas alrededor del escritorio y luego había desaparecido. Salí corriendo de la fábrica, David. Por primera vez en mi carrera abandoné mi puesto. Llegué a la delegación temblando y pedí que me cambiaran de zona. Les dije que tenía problemas familiares y que necesitaba trabajar más cerca de casa. Pero lo más extraño pasó ayer. Estaba en mi nuevo sector, en la colonia San Juan de Aragón, cuando recibí una llamada de don Esteban. Me dijo que habían encontrado a otro vigilante cerca de la fábrica textil. Estaba confundido, sin recordar las últimas 6 horas. Los paramédicos dijeron que estaba deshidratado y en shock, pero sin lesiones físicas. Cuando don Esteban me contó eso, decidí que tenía que hablar con alguien. No puedo seguir callándome esto. Necesitaba contárselo a alguien en quien confiara. Por eso te llamé. Miguel terminó su relato y se quedó mirando su taza vacía. Yo no sabía qué decir. Conocía a Miguel desde hacía más de 10 años y nunca lo había visto mentir o inventar historias. Era un hombre serio, confiable, de esos que no creen en fantasmas ni en cuentos. Le pregunté si había considerado hacer un reporte oficial, pero me dijo que no, que su carrera estaría arruinada si alguien pensara que estaba loco. Me pidió que si alguna vez escribía sobre esto, cambiara los nombres y los lugares. Esa noche, después de despedirme de Miguel, no pude dormir. Su historia me había afectado más de lo que quería admitir. Al día siguiente llamé a don Esteban para preguntarle sobre la fábrica. Me confirmó todo lo que Miguel me había contado sobre las luces y los vigilantes que habían aparecido confundidos. También me contó algo que Miguel no sabía. La fábrica textil cerró después de que 3 empleados desaparecieran misteriosamente durante turnos nocturnos. Los encontraron días después en diferentes partes de la ciudad, todos con la misma condición, confundidos, deshidratados, sin recordar qué había pasado. Han pasado 6 meses desde que Miguel me contó su historia. Él sigue trabajando como policía, pero en una zona completamente diferente. No hemos vuelto a hablar del tema, pero a veces, cuando nos vemos, noto que todavía tiene esa mirada de alguien que ha visto algo que no puede explicar. Yo decidí no investigar más sobre la fábrica. Algunas historias es mejor dejarlas sin resolver, pero cada vez que paso por el norte de la ciudad y veo esas naves industriales abandonadas, no puedo evitar preguntarme cuántos secretos guardan en sus paredes vacías. Y en las noches, cuando escucho pasos en mi apartamento y no hay nadie más en casa, recuerdo las palabras de Miguel. Ya sé que estás aquí. Y me pregunto si hay lugares en esta ciudad donde el pasado nunca se va del todo, donde algunas presencias siguen esperando a alguien que las encuentre. Me llamo José Luis Hernández, tengo 58 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Después de 35 años trabajando como policía en diferentes municipios del estado, decidí retirarme el año pasado. Pensé que por fin podría descansar, pero hay cosas que uno nunca puede dejar atrás, sin importar cuánto lo intente. Todo comenzó 3 meses después de mi retiro, cuando mi esposa Carmen me sugirió que buscara algo que hacer para no aburrirme tanto en casa. José Luis, ya no puedes quedarte viendo televisión todo el día, me decía mientras preparaba el café en nuestra pequeña cocina de la colonia Independencia. Tenía razón. Los días se me hacían eternos sin la rutina del trabajo. Fue entonces cuando mi compadre Ricardo, que también había sido policía conmigo en Guadalupe, me habló de un trabajo de vigilante nocturno en una empresa de limpieza. Es tranquilo, José Luis. Solo tienes que cuidar que no se metan a robar.
y el pago está bien para lo fácil que es, me dijo una tarde mientras tomábamos cerveza en su patio. La empresa se llamaba Servicios de Limpieza del Norte y estaba ubicada en una zona industrial cerca de Apodaca. El dueño, don Ramiro Sánchez, era un hombre mayor que me cayó bien desde el primer momento. Me explicó que necesitaba a alguien de confianza para cuidar las bodegas durante la noche, especialmente los fines de semana cuando no había nadie más. Mire, don José Luis, me dijo mientras me mostraba las instalaciones. Aquí guardamos todos los productos de limpieza, las máquinas industriales y los camiones. Lo único que necesito es que esté aquí de 10 de la noche a 6 de la mañana. Puede traer su televisión portátil, sus revistas, lo que guste. Solo necesito que esté alerta por si algo pasa. El lugar era grande pero sencillo. 3 bodegas conectadas entre sí, una oficina pequeña donde podía quedarme, y un patio amplio donde estacionaban los camiones de la empresa. Al principio todo me pareció normal. Durante mis primeras 2 semanas, no pasó nada fuera de lo común. Llegaba a las 10, hacía mis rondas cada hora, veía un poco de televisión y me iba a las 6 de la mañana. Pero fue en mi tercera semana cuando comenzaron a pasar cosas extrañas. Era un viernes por la noche, alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba en la oficina viendo las noticias cuando escuché un ruido que venía de la bodega principal. No era un ruido fuerte, más bien como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté y tomé mi linterna. Como buen policía retirado, siempre llevaba conmigo una pequeña pistola que tenía permitida por mi trabajo anterior. Caminé despacio hacia la bodega. La puerta estaba cerrada como siempre, pero el ruido continuaba. Era constante, como si arrastraran una caja grande de un lado a otro. Me acerqué a la puerta y puse la oreja. El sonido se detuvo de inmediato, como si quien estuviera adentro hubiera notado mi presencia. Abrí la puerta con cuidado y encendí las luces. Todo estaba en su lugar. Las cajas de productos estaban ordenadas como siempre, las máquinas limpiadoras estaban en su sitio y no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Revisé cada rincón de la bodega, pero no encontré nada fuera de lugar. Regresé a la oficina pensando que tal vez había sido mi imaginación. Después de tantos años como policía, uno se acostumbra a estar siempre alerta, y a veces eso hace que escuches cosas que no están ahí. Pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. El sábado siguiente, lo mismo. Esta vez el ruido venía de la segunda bodega, la que estaba hasta el fondo. Era como si alguien estuviera moviendo los tambores de productos químicos que guardaban ahí. Cuando fui a revisar, nuevamente todo estaba normal. Los tambores estaban en su lugar, ordenados en filas perfectas como los había dejado don Ramiro. La tercera vez que pasó, decidí quedarme despierto toda la noche para ver si podía descubrir qué causaba esos ruidos. Era un domingo, y generalmente los domingos eran más tranquilos. Me preparé un termo grande de café y me senté en una silla junto a la ventana de la oficina, desde donde podía ver las 3 bodegas. Cerca de las 2 de la madrugada vi algo que me heló la sangre. Una luz tenue se movía dentro de la primera bodega. No era la luz eléctrica normal, sino algo más suave, como una vela o una linterna con poca batería. La luz se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando adentro y revisando las cosas. Me levanté despacio y tomé mi pistola. Salí de la oficina sin hacer ruido y me acerqué a la bodega. La puerta seguía cerrada con llave, tal como la había dejado. Pero la luz seguía moviéndose adentro. Podía verla a través de las pequeñas ventanas que tenía la bodega en la parte superior. Saqué mis llaves y abrí la puerta. En cuanto encendí las luces eléctricas, la luz extraña desapareció. Todo estaba normal otra vez. Pero esta vez noté algo diferente. Había un olor raro en el aire, como a tierra húmeda y algo más que no pude identificar. Revisé toda la bodega, pero no encontré nada. Sin embargo, cuando estaba saliendo, noté que una de las cajas que contenía detergente industrial había sido movida. Estaba seguro de que antes estaba pegada a la pared, pero ahora había un espacio de unos 20 centímetros entre la caja y la pared. Al día siguiente llamé a don Ramiro para contarle lo que había pasado. Él se escuchó preocupado. «Don José Luis, ¿está seguro de que no se metió alguien? ¿Revisó bien todas las entradas?», me preguntó. «Sí, don Ramiro.
Revisé todo. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No hay señales de que alguien haya forzado alguna entrada, pero estoy seguro de que vi esa luz. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mire, don José Luis, me dijo finalmente, hay algo que debería contarle. Hace como 5 años, aquí trabajaba un hombre llamado Esteban Morales. Era de Cadereyta, un buen trabajador. Una noche estaba haciendo limpieza en la primera bodega cuando se sintió mal. Tuvo un ataque al corazón y, bueno, no pudimos hacer nada por él. Lo encontramos hasta el día siguiente. Sentí un escalofrío. ¿Y por qué no me había contado esto antes, don Ramiro? Porque no quería asustarlo. Después de lo que pasó con Esteban, algunos trabajadores decían que escuchaban ruidos raros, que veían cosas. Pensé que eran puras historias, pero varios renunciaron. Por eso necesitaba a alguien con experiencia como usted, alguien que no se asustara fácilmente. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Esteban Morales, el hombre de Cadereyta que había perdido la vida en esa bodega. ¿Sería posible que lo que estaba viendo y escuchando tuviera que ver con él? Decidí que la siguiente noche iba a quedarme otra vez despierto, pero esta vez iba a intentar algo diferente. Si realmente era el espíritu de Esteban el que estaba causando esos ruidos, tal vez podía intentar comunicarme con él. La siguiente noche llegué más temprano de lo usual. Eran apenas las 9:30 cuando estacioné mi camioneta frente a las bodegas. Antes de entrar a la oficina, me quedé parado en el patio por un momento, viendo el lugar con otros ojos. ¿Cuántas veces habría caminado Esteban Morales por este mismo lugar? ¿Cuáles habrían sido sus últimos pensamientos antes de que le diera el ataque? Entré a la oficina y me preparé para una noche larga. Esta vez no traje televisión ni revistas, solo mi termo de café, una libreta y una pluma. Si iba a intentar comunicarme con lo que fuera que estaba en esas bodegas, quería estar preparado para tomar notas de cualquier cosa que pasara. A las 11:30 comenzaron los ruidos otra vez. Esta vez venían de la segunda bodega, la del fondo. Pero en lugar de ir a investigar inmediatamente como había hecho antes, decidí quedarme sentado y escuchar con atención. Los ruidos eran más claros esta noche. Definitivamente sonaba como si alguien estuviera moviendo los tambores de productos químicos, pero había algo más. Entre el ruido de los tambores siendo arrastrados, podía escuchar algo que parecía como gemidos, o tal vez alguien tratando de hablar. Me armé de valor y caminé hacia la segunda bodega. Esta vez no llevé la pistola. Por alguna razón sentía que no la iba a necesitar. Cuando llegué a la puerta, los ruidos se detuvieron como siempre. «Esteban», dije en voz alta, sintiendo un poco de vergüenza por estar hablándole al aire. «Esteban Morales, si eres tú, necesito que me escuches». Silencio total. «Soy José Luis, soy el nuevo vigilante. Don Ramiro me contó lo que te pasó. Si necesitas algo, si hay algo que quieres decirme, estoy aquí para escucharte». Por un momento no pasó nada. Luego desde adentro de la bodega escuché un golpe suave, como si alguien hubiera tocado uno de los tambores con los nudillos. Se me puso la piel de gallina, pero respiré profundo y continué. «¿Quieres que abra la puerta? ¿Puedes hacer un ruido si quieres que entre?» Otro golpe, esta vez más fuerte. Con las manos temblando saqué las llaves y abrí la puerta de la bodega. Encendí las luces y entré despacio. Al principio todo parecía normal, pero luego noté algo extraño. En el suelo, junto a los tambores de la esquina, había marcas. Parecían como si alguien hubiera escrito algo en el polvo que siempre se acumulaba ahí, pero las letras estaban borrosas y no podía leer qué decían. Me acerqué y me agaché para ver mejor. Las marcas parecían formar palabras, pero era difícil distinguirlas. Saqué mi celular y usé la luz de la linterna para ver mejor. «Ayuda», pude leer claramente. Y debajo de esa palabra algo que parecía decir «no fue». «¿No fue qué, Esteban?», pregunté en voz alta, sintiéndome extraño por estar teniendo una conversación con alguien que no podía ver. De repente uno de los tambores se movió solo. No mucho, solo unos centímetros, pero definitivamente se movió. Y luego otro, y otro más. En lugar de salir corriendo como cualquier persona cuerda habría hecho, me quedé ahí parado, fascinado.
Era como si Esteban estuviera tratando de mostrarme algo. Los tambores que se movían formaban una línea que señalaba hacia la esquina más alejada de la bodega, donde había una pila de cajas viejas que nunca había revisado bien. Caminé hacia esa esquina y comencé a mover las cajas. Estaban pesadas y llenas de polvo, como si llevaran años sin moverse. Detrás de la última caja, pegado a la pared, encontré algo que me hizo entender todo. Era un frasco pequeño de pastillas para el corazón. El nombre en la etiqueta decía Esteban Morales. La fecha de la receta era de apenas una semana antes de su muerte, pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que estaba junto al frasco. Un papel doblado, amarillento por el tiempo. Lo abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano con letra temblorosa. Si algo me pasa, que sepan que Fernando Ruiz me ha estado amenazando. Dice que si hablo de lo que vi en la oficina el mes pasado, me va a hacer daño. Tengo miedo, pero no puedo callarme. Lo que hacen con los productos químicos no está bien. Los están cambiando por otros más baratos y peligrosos. Si me pasa algo, no fue mi corazón, fue Fernando. Fernando Ruiz. Ese nombre me sonaba familiar. Recordé que don Ramiro me había mencionado que antes tenía un socio, pero que se habían separado poco después de la muerte de Esteban. Guardé la nota en mi bolsillo y salí de la bodega. Ya no tenía miedo. Ahora tenía una misión. Esteban no había podido encontrar paz porque nadie sabía la verdad sobre lo que le había pasado. Pensé en todos mis años como policía, en todas las veces que había visto injusticias que nunca se resolvieron. El resto de la noche pasó tranquila. No hubo más ruidos, no más luces extrañas. Era como si Esteban supiera que finalmente alguien había encontrado su mensaje. Al día siguiente llamé a don Ramiro y le pedí que se reuniera conmigo en las bodegas. Cuando llegó, le mostré la nota y el frasco de pastillas. Don Ramiro se puso pálido cuando leyó la nota. Dios mío, murmuró. Fernando siempre fue muy agresivo en los negocios, pero nunca pensé que pudiera hacer algo así. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?, le pregunté. Sí, tiene su propia empresa ahora. Pero don José Luis, esto pasó hace 5 años. No sé si se pueda hacer algo. Tal vez no se pueda hacer nada legalmente, le dije. Pero al menos la familia de Esteban puede saber la verdad. Esa tarde fui a Cadereyta a buscar a la familia de Esteban Morales. Su viuda, doña María, vivía en una casa pequeña cerca del centro. Cuando le mostré la nota, comenzó a llorar. Siempre supe que algo no estaba bien, me dijo entre lágrimas. Esteban estaba muy nervioso las últimas semanas antes de su muerte. Decía que en el trabajo pasaban cosas raras, pero nunca me contó los detalles. Los médicos dijeron que había sido un ataque al corazón, pero Esteban siempre había estado sano. Le prometí que iban a hacer todo lo posible para que se conociera la verdad. Al final, aunque no se pudo hacer nada legal contra Fernando Ruiz después de tantos años, la historia se supo en toda la zona industrial. Don Ramiro cerró cualquier trato que pudiera tener con la empresa de Fernando, y otros empresarios hicieron lo mismo cuando se enteraron de lo que había pasado. Lo más importante es que doña María finalmente tuvo respuestas sobre la muerte de su esposo. Y en cuanto a mí, seguí trabajando como vigilante en las bodegas por algunos meses más. Pero nunca volví a escuchar ruidos extraños o a ver luces misteriosas. Era como si Esteban Morales finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. A veces, cuando estoy solo en casa por las tardes, pienso en esa experiencia. Durante 35 años como policía creí que había visto todo, pero nunca había vivido algo como eso. Me enseñó que a veces los muertos no pueden descansar hasta que los vivos escuchan lo que tienen que decir. Y yo, José Luis Hernández, un policía retirado de Monterrey, tuve la oportunidad de darle voz a alguien que ya no podía hablar por sí mismo. Esa es una responsabilidad que nunca termina, sin importar si tienes placa o no.